¿Alguna vez te has preguntado cómo una familia de 70 pudo convertirse en una nación de millones en unos pocos siglos? ¿Cómo salieron 600.000 hombres de Egipto con Moisés durante el Éxodo? Esto no es solo una curiosidad casual. Es un enigma que ha intrigado a eruditos, historiadores y creyentes durante siglos. El libro de Génesis, capítulo 46, versículo 27, nos dice que Jacob y su familia, en total 70, se trasladó a Egipto. Avanza rápidamente unos siglos hasta el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 5 al 7, donde aprendemos que los descendientes de Jacob, ahora conocidos como los israelitas, fueron fructíferos y aumentaron abundantemente. Se multiplicaron y se hicieron increíblemente poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Pero ¿cómo ocurrió este crecimiento exponencial? ¿Y cómo condujo al Éxodo, donde, como se afirma en Éxodo 12, versículos 37-38, 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, junto con una multitud mixta, salieron de Egipto con Moisés? Estos números son impresionantes, casi inconcebibles, y sin embargo están registrados en el texto sagrado, que muchos aprecian. Entonces, ¿cómo reconciliamos la aparente improbabilidad con la narrativa bíblica? ¿Es solo una cuestión de fe? ¿O existen factores demográficos lógicos que podrían explicar este rápido crecimiento de la población? ¿Y qué tiene que decir la arqueología sobre todo esto? ¿Quedan huellas tangibles que corroboran el relato bíblico o las evidencias apuntan a una interpretación diferente en su totalidad? Todas estas preguntas y más serán exploradas mientras nos adentramos en el enigma del Éxodo. Examinaremos los versículos bíblicos, profundizaremos en los factores demográficos que podrían haber contribuido a la explosión de la población y examinar a través de las pruebas arqueológicas que podrían arrojar luz sobre esta fascinante pregunta. Entonces, ¿estás listo para una aventura intelectual? Únete a nosotros mientras nos adentramos en los versículos bíblicos, la evidencia arqueológica y los factores demográficos que arrojan luz sobre esta fascinante pregunta. Primero, examinemos las cuentas bíblicas. ¿Qué dicen las Escrituras sobre el Éxodo y el número de israelitas? Génesis 46, versículo 27. Notas. Con los 2 hijos que nacieron a José en Egipto, los miembros de la familia de Jacob que fueron a Egipto eran 70 en total. Este versículo nos proporciona el punto de partida. Jacob y sus descendientes, un total de 70 individuos, viajaron a Egipto. Avanzamos rápidamente hasta Éxodo 1, versículos 5 al 7. Aquí encontramos a los descendientes de Jacob, en total 70. José ya estaba en Egipto. Ahora, José y todos sus hermanos y toda esa generación murieron, pero los israelitas fueron extremadamente fructíferos. Se multiplicaron en gran medida, aumentaron en número y se volvieron tan numerosos que la tierra se llenó de ellos. Este pasaje destaca el crecimiento explosivo de la población israelí en Egipto con el tiempo. Finalmente, Éxodo 12, versículos 37 a 38, dice: los israelitas viajaron de Rameses a Sucot. Había unos 600.000 hombres a pie, además de mujeres y niños. Muchas otras personas subieron con ellos, y también grandes manadas de ganado, tanto rebaños como manadas. De esto deducimos que el Éxodo implicó 600.000 hombres, excluyendo mujeres, niños y una multitud de otras personas que no eran descendientes directos de Jacob. Estos versos establecen la base numérica para nuestra discusión. 70 miembros de la familia de Jacob fueron a Egipto. Con el tiempo se multiplicaron enormemente, llegando a ser numerosos en exceso. Cuando ocurrió el Éxodo, murieron 600.000 israelitas, hombres, sin incluir a las mujeres, los niños y los ancianos, y otros viajaron desde Egipto. En esencia, las Escrituras ilustran un crecimiento poblacional notable de una familia de 70 a una nación de cientos de miles en solo unos años, en unos pocos cientos de años. Los números pueden parecer abrumadores a primera vista, pero cuando nos adentramos en el mundo de la demografía, el crecimiento de la población y consideramos el factor divino, las piezas del rompecabezas podría simplemente encajar. Las Escrituras nos proporcionan un número, pero ¿cómo se traduce esto a la población real? Vamos a explorar. Vamos. El crecimiento de la población es un fenómeno complejo. ¿Qué factores podrían haber contribuido al crecimiento explosivo de los israelitas en Egipto? Analicemos los factores demográficos que podrían haber impulsado el rápido crecimiento de la población de los israelitas en Egipto. Todo comienza con Jacob, el patriarca de los israelitas, quien, junto con su familia, se mudó a Egipto. La Biblia menciona que 70 miembros de la casa de Jacob hicieron este viaje, pero recuerda, esta cifra probablemente solo incluía a los descendientes directos de Jacob. Ahora considera el hogar más amplio,
En la antigüedad, una casa solía incluir sirvientes, familia extendida y otros que estaban asociados con la familia, pero no necesariamente relacionados por sangre. Entonces, el número de personas que realmente fueron a Egipto con Jacob probablemente fue mucho mayor que 70. Una vez en Egipto, los israelitas vivieron y prosperaron, dando lugar a nuevas generaciones. La Biblia describe a los israelitas como fructíferos, multiplicándose grandemente y volviéndose extremadamente numerosos. En una sociedad donde las familias grandes eran comunes y los hijos eran vistos como una bendición, es plausible que la población haya crecido rápidamente en unos pocos siglos. Además, el crecimiento demográfico de los israelitas probablemente se vio impulsado por las condiciones favorables en Egipto. Se establecieron en la tierra de Goshen, una zona conocida por su suelo fértil y abundantes recursos. Con abundantes alimentos y un entorno estable, las condiciones eran propicias para un auge poblacional. Pero hay más. La Biblia también menciona que Dios bendijo a los israelitas y los hizo aumentar grandemente. Este factor divino, aunque no cuantificable, es una parte clave de la narrativa bíblica y no se puede pasar por alto al considerar el crecimiento de los israelitas. Entonces, cuando consideramos el número inicial de personas que fueron a Egipto con Jacob, el nacimiento de nuevos descendientes en Egipto, la inclusión de sirvientes y miembros de la familia, miembros de la casa más amplia, las condiciones favorables en Goshen y las bendiciones de Dios, el rápido crecimiento de la población de los israelitas se convierte en un escenario plausible. Los números comienzan a tener sentido cuando tomamos en cuenta estos factores. Pero, ¿qué pasa con la evidencia física? La arqueología proporciona prueba tangible del pasado. ¿Qué evidencia arqueológica respalda el relato bíblico del Éxodo? El mundo de la arqueología guarda un tesoro de pruebas que dan vida al pasado. Pero, ¿cómo se relaciona esta evidencia con el relato bíblico del Éxodo? ¡Exploremos! Recientemente han surgido hallazgos arqueológicos que otorgan credibilidad al relato del Éxodo. Estas piezas del rompecabezas, aunque no son definitivas, ciertamente añaden capas intrigantes a la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de un antiguo papiro egipcio llamado el papiro Epúa. Este documento describe una serie de calamidades que golpean a Egipto, algunas de las cuales, paralelamente, se asemejan a las plagas bíblicas que precedieron al Éxodo. Luego tenemos los hallazgos en la antigua ciudad de Abris, en el delta del Nilo. Las excavaciones arqueológicas allí han revelado una gran población semítica en Egipto alrededor del tiempo del Éxodo. Esta población desapareció repentinamente, lo que podría correlacionarse potencialmente con la salida masiva de los israelitas. Los investigadores han encontrado que la raíz descrita en la Biblia, liderando desde Egipto a través de la península del Sinaí hasta Canaán, está salpicado de antiguos fuertes egipcios. ¿Podrían haber sido estos los mismos fuertes que los israelitas encontraron en su viaje? Y no olvidemos el Steli de Manepta, una inscripción del faraón Manepta, hijo de Ramsés II. Esta firmeza menciona a Israel como un pueblo, no como un lugar, indicando que los israelitas fueron reconocidos como un grupo significativo durante esa era. Cada uno de estos descubrimientos añade una pieza al rompecabezas histórico. Mientras que ninguno de ellos proporciona una prueba inequívoca del Éxodo, sí contribuyen a un creciente cuerpo de evidencia que se alinea con la narrativa bíblica. Pero la evidencia arqueológica, como cualquier tipo de evidencia, debe ser interpretada, y las interpretaciones pueden variar. A menudo reflejan los prejuicios y suposiciones de aquellos que hacen la interpretación. Lo que una persona ve como prueba convincente, otra podría descartarlo como mera coincidencia. La evidencia arqueológica da peso al relato de la Biblia. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del Éxodo? Hemos viajado a través de las Escrituras, factores demográficos y hallazgos arqueológicos. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre el Éxodo y el crecimiento de la población de los israelitas? Como hemos visto, el relato del Éxodo en la Biblia es mucho más que solo un cuento. Es una narrativa compleja de fe, resistencia e intervención divina, intrincadamente tejido con detalles históricos y demográficos que resisten el escrutinio. La historia bíblica de unos 600.000 hombres que abandonan Egipto con Moisés no es solo plausible, sino probable, cuando consideramos la multitud de factores en juego. Repasemos el viaje que hemos emprendido. Hemos profundizado en las Escrituras, escrutando los versos que nos cuentan del tiempo de los israelitas en Egipto. Ellos pintan un cuadro vivo de un pueblo, quienes se multiplicaron de una familia de 70 a una nación de millones. Todo en pocos siglos. Nuestra exploración de factores demográficos añadió más peso a esta narrativa. Consideramos el número de personas que inicialmente fueron a Egipto con Jesús. Jacob
la inclusión de siervos y miembros de la casa más amplia, el nacimiento de nuevos descendientes en Egipto y las condiciones favorables para el crecimiento de la población. Todos estos elementos combinados hacen que la rápida multiplicación de los israelitas no sea solo una posibilidad, sino una probabilidad. Y no olvidemos las pruebas arqueológicas que hemos desenterrado. Los descubrimientos recientes han añadido una capa de credibilidad a la cuenta bíblica, fortaleciendo aún más la plausibilidad del Éxodo. Pero sobre todo debemos recordar la mano divina que estaba en acción. Las Escrituras nos hablan de las bendiciones de Dios sobre los israelitas, su promesa de hacerlos una gran nación. Este factor divino, junto con la evidencia demográfica y arqueológica, hace que la historia del Éxodo sea convincente y creíble. Como vemos, el Éxodo, piedra angular de la historia bíblica, se mantiene robusto bajo el escrutinio. La palabra de Dios efectivamente se mantiene fiel.